Los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. La entrevista del día hoy es con Gustavo Marangoni, es un gran referente, fue referente del Banco Provincia hace un tiempo también, hoy está trabajando de consultor en la vida privada, pero siempre es de consulta permanente para lo que está pasando en la Argentina, fundamentalmente en temas económicos y temas políticos. ¿Cómo andás? Gracias por venir, Gustavo. Muchas gracias por la invitación, buen día, placer. Bueno, parece que está más calmo todo en la Argentina a nivel económico, ¿o es un veranito de San Juan nada más? Digamos, lo primero sí es cierto, digamos, el dólar más tranquilo siempre serena los ánimos, ¿no? Estos casi 2 meses de tranquilidad cambiaria y despertarse con que el dólar bajó, etcétera. Después podemos ver, ¿no? Sí, ni tanto ni tampoco, pero eso sin duda calma los ánimos. Y veremos, digamos, cuánto es lo que esto permanece, digamos. Algunos vinculan con el tema de los resultados de las PASO, a ver si vuelven a generar nerviosismo en el mercado de cambio, etcétera. Creo que la situación, siempre el tipo de cambio es la temperatura de algo, ¿no? Gane quien gane las elecciones en la Argentina, va a tener una agenda súper compleja y el tema de la necesidad de dólares para hacer frente a los compromisos externos de la Argentina va a estar, pero sobre todo va a estar la necesidad de bajar la inflación, de volver a generar un programa de crecimiento, ¿no? Entonces, como todo en la vida, uno tiene cuestiones urgentes y cuando está en ese contexto de situaciones muy, muy apremiantes, que le vengan a hablar de mediano y largo plazo suena como, no llego a fin de mes y vos me venís a plantear, pero hay que pensarlo. Vos recién dijiste bajar la inflación, compartimos, está muy alta en la Argentina y todos los días nos asombramos de los precios cuando vamos, sobre todo al supermercado. Pero el tema del dólar, ¿era una medida importante? Es decir, frenar la escalada del dólar para de alguna manera tratar de estabilizar la economía en lo micro. Sí, pero yo te diría lo siguiente. Acá se está frenando el dólar, obviamente, con el acuerdo con el fondo. Ahora en esta coyuntura hay más liquidación de dólares por parte de los que exportan granos, pero estamos con parches. Es decir, si vos querés seguir en el 2020 de la misma manera que estamos en el 2019, nos la vamos a poner de gorro, digamos, porque la Argentina tiene un problema estructural. Entonces, en este momento, digamos, hay una cuestión que ha calmado, pero tenés tasas en el orden del 70%. ¿Y qué no bajan? El Banco Central sigue vendiendo 60 millones de dólares diarios, aún a pesar de la oferta del sector agropecuario, que ya se termina, mes siguiente, etcétera. Y la verdad que tenemos un problema severo. Obviamente que cualquiera que está en el gobierno, independientemente de su signo político, quiere que en el año de las elecciones el dólar esté lo más tranquilo posible y hasta que pierda un cachito respecto de la inflación. Pero cuando terminan las elecciones, como siempre en la vida, la cuenta llega. Le llegó al gobierno anterior, le llegó a este gobierno, y me parece que el próximo, si vos postergás aumentos de tarifas que de acuerdo al cronograma previsto por el gobierno decidieron suspenderlas, si el dólar se queda un poco más atrasado, si vas postergando cosas, lo que en última instancia va a suceder es que en el momento que las tengas que reacomodar, esos reacomodamientos sean más costosos para la sociedad en general, ¿no? ¿Y vos le ves una salida gane quien gane las elecciones? Digamos, hay 3 modelos en pugna, si querés decirlos, o 3 candidaturas que pueden llegar a tener la posibilidad de ganar. El caso de los Fernández, el caso del propio gobierno de reelegir Mauricio Macri y también Alternativa Federal. ¿Hay soluciones? ¿Le encontrás soluciones al tema económico para estos parches que vos estás diciendo en algunas de las 3 candidaturas? La sociedad siempre va a encontrar soluciones. Digamos, estamos en un callejón, pero siempre los callejones tienen salida, digamos, para las sociedades. Ahora, el tema es que a veces se demora la salida, ¿no? Entonces, la verdad es que si yo tuviese que darte un orden de prioridades, digo, la Argentina no puede vivir con inflación del 50, del 40, del 30, del 20, ni del 10. Somos el patito feo del mundo. Sí. Estamos con un nivel de inflación enorme. Yo creo que acá, de parte del gobierno actual, obviamente que hay una responsabilidad clarísima porque ellos tomaron una inflación del 24 y la llevaron a estos niveles. Pero también de parte de la administración anterior,
estaba la idea de que, bueno, si la inflación es del 20 y pico, pero vos empardás los salarios con la inflación, no es tan grave. Y no se puede seguir tolerando esos niveles de inflación. ¿Qué opinás de una tasa en unos niveles del 70% como hoy? ¿Sirve para poner en funcionamiento la rueda virtuosa de la economía o atenta contra eso? Para lo que sirve es para que el paciente que está en coma 4 no se te termine de ir, digamos, ¿no? Pero no para llevarlo ni a coma 3, ni a coma 2, ni a sala de terapia intermedia. Tasa del 70%, nadie invierte. La caída del crédito a las empresas es nominal. Es decir, cuando vos comparás crédito de este año contra el año pasado con un 50% de inflación, cae. Imagínate lo que es en términos reales. Imagínate lo que es para un pequeño comerciante, pyme, empresario, que tiene que ir a descontar un cheque y le descuentan de 70 para arriba, un adelanto en cuenta corriente. Olvídate. No existe el crédito. ¿Para qué sirve? Para que el dólar no se te dispare, pero también para qué sirve para que hay algunos que tengan en los últimos 2 meses renta en dólares de 10% que no la conseguís en ningún lugar del mundo. Entonces, de esto hay que salir. Ahora, por supuesto que no es sencillo, pero lo que requiere, me parece, es un programa integral, un Ministerio de Economía sólido y que centralice las decisiones y una voluntad de avanzar con los temas en conjunto. Acá no sirve Banco Central por un lado, el programa del fondo por el otro, voy suspendiendo tarifas. Acá tenés que plantear una propuesta que aborde todo: precios, salarios, política monetaria, políticas productivas, pero sobre todo un plan que tiene que tener 2 pilares: la estabilidad y el crecimiento. Insisto, no es tolerable ya para la Argentina, ni es creíble ningún programa ni ningún candidato que hacia el futuro no se proponga el tema de la baja de la inflación de manera sustantiva. Y en esa propuesta, ahí te dejo, Quique, ¿qué va a pasar con el tema de la deuda en esa propuesta integral? Porque la deuda externa es un tema que nos está asfixiando en estos momentos. Absolutamente. Creo que obviamente también va a haber que sentarse con el Fondo Monetario Internacional. No queda otra. No queda otra, pero también aquel viejo adagio que decía que si vos le debes 10.000 pesos al banco, el que tiene un problema sos vos, pero si le debes 1.000 millones, el que tiene un problema es el banco, ¿no? Entonces, acá el fondo, evidentemente va... El fondo participa de la idea de que si la Argentina en los próximos años tiene superávit fiscal y cero de emisión monetaria y saca la ley de reforma previsional y de reforma laboral, la Argentina crece enormemente. Y yo creo que esos supuestos son como mínimo discutibles. Ahora, el fondo existe. Hay necesidades de rearticular cuestiones en el campo laboral y sin duda también hay que pensar cuestiones en el ámbito previsional. Pero eso no quiere decir que sea lo mismo que está proponiendo el fondo, ni que todo pase, digamos, por el ajuste perpetuo, porque está vastamente demostrado en otros países, siempre se da el caso de Grecia, a mi criterio bien, que no solo lleva muchos años, sino que después te deja prácticamente más de 1/3 de la población definitivamente afuera de todo, ¿no? Quique, ahora sí. ¿Alguna vez fuiste a la clase de yoga? No, me lo recomendaron, pero nunca fui. Bueno, te cuento cómo es en la clase de yoga. Al final, en la relajación final, se recitan mantras y vienen a la mente imágenes y uno tiene que verlas fluir, esas imágenes. Yo te voy a recitar ahora un mantra y quiero que vos compartas las imágenes que pasan por tu cabeza. Vamos. Autonomía del Banco Central. No, yo no creo en la autonomía del Banco Central. Yo creo en un Banco Central que coordine con las autoridades económicas. Primero porque además la autonomía de la cual esta administración ha hecho gala verbal durante mucho tiempo en realidad no existe, porque fíjate que ninguno de los presidentes del Banco Central fue autónomo del gobierno, ni Sturzenegger, mucho menos Caputo y tampoco ahora Sandleris, porque es público y manifiesto que primero que son funcionarios o exfuncionarios del Poder Ejecutivo y además es compartido por todos los colegas de ustedes que reciben instrucciones directas. Exacto. O bien del Ministerio de Economía o bien del Fondo Monetario Internacional, que tiene al jamaiquino instalado ahí con tildando lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no?
Sí, ya que mencionaste a la Perdón, misión una del cosa Banco más. Central. No se trata, es una falsa dicotomía, es autonomía o heteronomía. Tampoco quiere un Claro. Banco Central absolutamente, digamos, subordinado al Poder Ejecutivo de turno. Creo que tiene que haber una coordinación, sin duda, pero también el fuerte objetivo del Banco Central de cumplir con lo que dice su Carta Orgánica, cuidar el valor de la moneda, es decir, procurar que la inflación sea baja, pero también entenderse como una herramienta para el estímulo productivo, ¿no? Mencionabas a la misión del fondo que está Sí. acá instalada y la noticia del día es que también ahora viene Cardarelli a tomarle examen a los candidatos a presidente. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo ves esta injerencia del fondo? Mirá, yo creo que lo dije en su momento, ¿no? Haber convocado al fondo fue un error. Ahora, como muchos errores que comete un gobierno, el próximo no puede decir, yo soy otro gobierno y me desentiendo de todo, porque Alguien el abrió Estado, la caja de el Estado Pandora, tiene, hay que el Estado cerrarla. tiene una continuidad jurídica, digamos. Entonces, hablar hay que hablar. Ahora, como todo, yo soy amigo de negociar siempre, porque la política es el arte de la negociación. Ahora vos podés negociar viendo también tus fortalezas o solo viendo tus debilidades. Y además podés negociar en términos que plantees la necesidad de que la Argentina tiene que recuperar el sendero de crecimiento. A ver, es una cuestión evidente. Si la Argentina no crece y en estas condiciones no puede crecer, no puede pagar. No se trata de una cuestión de... Porque algunos dicen, no, tenemos voluntad de pagar. Bueno, está bien, Sí, la pero voluntad de ¿cómo pago vas es a pagar importante. Después de 40.000 la millones capacidad de dólares? pago. Claro. Pues yo te digo, sí, yo tengo un montón de plata. Entonces digo, sí, la verdad que te quiero pagar, Maxi. Te quiero pagar. Y vos me decís, bueno, ¿y conseguiste laburo? Bueno, no, pero yo te quiero pagar. Entonces no me sirve. Tenés que plantear, para que no sea un voluntarismo, tenés que plantear la voluntad de pago con la capacidad de pago. Y la Argentina tiene que recuperar capacidad de pago vía mayor cantidad de exportaciones, vía crecimiento, vía impulso de la demanda interna. Ahora, insisto, esto lo escuchan los heterodoxos y dicen, uy, qué bueno lo que está planteando Marangoni, pero guarda, porque ahí yo tengo un matiz. No a cualquier precio, no con el tema de la inflación y la emisión tampoco sin contención. La última, en el Sí. año 2000, durante el gobierno de la Rúa, se hizo en el Congreso de la Nación el jubileo, la convocatoria por el jubileo de la deuda externa. Eran varios los oradores y justo fue el mismo día que estallaba el escándalo de las coimas en el Senado, casualidad. Pero habían varios oradores, uno de ellos era Monseñor Aguer. Monseñor Aguer en su alocución dijo, bueno, en un futuro va a estar la lápida de la Argentina y va a decir en esa lápida, aquí yace la Argentina, vivió pagando, murió debiendo. Bueno, esperemos que en eso y en tantas otras cosas no tenga razón Monseñor Aguer. Bien. Te meto en el tema político, Sí, porque claro. además sos un hombre de la política. ¿Cómo viste el cierre de listas? ¿Qué Claro. sensaciones te quedaron? En realidad lo primero que me llama la atención, que por otro lado me parece bien, es que ahora los medios le dan como, ponen muchas las luces ahí. La verdad que hoy todos los canales tenían programas especiales con el relojito marcando Sí. las horas Sí, y los pareció minutos que raro, ¿no? faltaban Pero para el cierre de lista. No me acuerdo de otro Entonces, cierre así. como que de repente algo que vos haces rutinariamente, alguien empieza a enfocarlo y decir, mirá, se está cambiando, Sí, se sí, está sí. poniendo, y decís, bueno, está bien. Se está afeitando, se cortó. Digo, me parece bien de todas maneras que la sociedad... Esto me hace acordar a los restaurantes que ahora te ponen la cocina en el medio y vidriada para que vos veas a los cocineros cómo hacen, no sé, la pizza, las pastas o lo que sea. Después, obviamente, heridos siempre hay, porque hay más pretendientes de cargos que cargos. Entonces, y siempre cada uno va a tener argumentos de por qué debió ser él y no otro. No, tenía que ser yo porque yo tengo más territorio. No, tengo que ser yo porque tengo mejor imagen. No, tengo que ser yo porque fui leal al jefe o a la jefa de turno. Tengo que ser yo, bueno, como todos tenemos, cada uno de nosotros argumentamos siempre en función de nuestros gustos, Ujú, entonces, totalmente. y de nuestros intereses, ¿no? Por supuesto. Para mí, lo mejor que puede pasar, para mí es eso. Para otros, no. Todas esas subjetividades, hay alguien o algunos que las van surciendo y eligen. Después, como decía Perón en Conducción Política, lo que determina si eso fue bueno o malo es el éxito el que tiempo. tenga. No, el éxito, sí, el tiempo, las elecciones, el éxito. Entonces, si en agosto y en octubre al que le vaya bien va a decir, viste, qué bárbaro, qué mentalidad estratégica, lo tenía todo pensado, y los que
perdieron y se quedaron afuera van a decir esto porque me dejaron afuera, porque yo lo dije, porque yo avisé, bueno, es un clásico de la política. Y en relación a eso, Pichetto en la fórmula del presidente Macri, ¿te sorprendió? Sí, me sorprendió, pero a la vez me parece bien. Si él está ahí y se siente cómodo ahí, yo creo que la gente tiene que estar donde se sienta más cómoda. Era evidente que Pichetto no se sentía cómodo ni dentro del bloque justicialista, ni dentro de, digamos, un espacio que pudiese contener a lo que ahora contiene el Frente de Todos. Y a mí me parece bien que diga lo que sienta y lo que piense, aunque yo no coincida con buena parte de eso. Uh-huh. Pero me parece que la incorporación de Pichetto a la fórmula tiene un sentido parecido a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno, en el caso de la economía, el año pasado salió del placar. Durante mucho tiempo decía, no, porque el gradualismo un día dijo Fondo Monetario, ortodoxia, cero déficit, cero emisión monetaria. Y vos decías, yo sospechaba que esto es lo que pensaban siempre cuando decían gradualismo y todo, pero ahora lo dicen. Y está bien que lo digan. Está bien. Y ahora Pichetto dice la inmigración, el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, yo sospecho que buena parte o la mayor parte de los votantes de Juntos por el Cambio, como se llama ahora, piensan eso. Y está bien que lo digan. Hay que debatirlo y cada uno tiene que estar donde sienta que puede estar mejor. En este cierre de listas muchos dicen que se terminó poniendo la lapicera en los que estaban a favor y en contra del aborto, y tal vez por un tema se iban tratando de escalonar ideas contrapuestas, pero que no jugar la balanza a favor de uno. Sobre todo del lado del gobierno o en la lista de Juntos por el Cambio. ¿Qué pensás de eso? No, Porque se centró en un tema como para terminar de armar la lista. No, yo creo que el gobierno está tratando de que se le fuguen la menor cantidad de votos posibles. Eso es lo que explica la foto del presidente con la diputada electa Granata y eso es lo que explica lo que está pasando con Espert. Exacto. ¿Viste? Se dan cuenta que esta es una elección que se puede definir por muy poquito y un voto, un 1%, 2%, 3%, 4%, cuenta. El tema de la ley o no, de la interrupción del embarazo, obviamente que el gobierno fue algo que el año pasado tiró a la mesa y después no tuvo en cuenta que fue cobrando vida propia. Exacto. Y que de alguna manera le generó una grieta dentro de su espacio. Entonces ahora lo tienen que administrar. Pero eso me parece que corta transversalmente a la sociedad, porque también dentro del Frente de Todos hay gente que está a favor de la ley de interrupción del embarazo y otro no. Me parece que son cuestiones de conciencia que no necesariamente tienen que coincidir con nomenclaturas partidarias. Hay gente a favor y en contra de la legalización del aborto dentro de distintos espacios políticos. Algunos no, que si yo, Gómez Centurión construye una fuerza política justamente oponiéndose de plano a eso, pero en las que tienen posibilidad de poder. Ayer analizábamos la frase del expresidente Eduardo Duhalde, que él dijo que habían tentado a Lavagna y hoy está Lavagna en tribunales para saber si eso es cierto o no, con cierta cantidad de dinero para que bajara su candidatura. Y uno dice, ¿estas cosas existen en política? ¿Es real? Más allá de que podamos configurar eso como delito o no. No sé cuál es la fuente que tiene. Me parece que es una cuestión. No la revelo a la fuente. No, bueno, punteros políticos y operadores. Es decir, creo que es algo de lo que pasó mañana no se va a hablar más, porque sospecho que digamos, Duhalde habrá ido. Pero es como manchar a toda la clase dirigente. Y estamos hablando de un expresidente que lo dijo, no es que estamos hablando de yo creo que en general, ¿no? Y sobre todo aquellos que tienen o tuvieron responsabilidades importantes, hay que, como medir más las cosas que uno dice, claro. Porque finalmente, salvo que tengas pruebas muy evidentes, muy elocuentes, pero si después cuando te convocan decís, bueno, en realidad yo lo que quise decir, me parece que lo relevante pasa por otro lado. Ya estamos en medio de una campaña electoral que como todas va a ser importante, porque siempre lo son, pero yo creo que acá estamos en una etapa muy novedosa de la Argentina. Porque si Macri va a terminar su gobierno, esto es lo que se dice siempre, el primer gobierno no peronista que termina de 1983, pero en medio de un ajuste tiene competitividad electoral. Y esto me parece que ella... Sí, es un dato no menor. Es un dato no menor. En segundo lugar, si terminara
y reeligiera, bueno, sería ya un tema de análisis todavía más profundo. Pero si el peronismo ganara, sería la primera vez que el peronismo gana desde 1983 sin crisis institucional. Porque el peronismo en el 89 gana en medio de una situación realmente catastrófica que devine después en la renuncia de Alfonsín, o la resignación, como decía él, de 6 meses de su mandato. Desde la Rúa, 2 años antes. Si el peronismo gana sin crisis institucional, con crisis económica, pero sin crisis institucional, digamos, que ponga en vilo a la Argentina, estamos frente a hechos muy novedosos que reconfiguran el mapa político. Gane uno o gane el otro. Y me parece que también hay que ver qué es lo que está por debajo de la sociedad, donde evidentemente hay temas estructurales, económicos, etcétera, que determinan conductas, pero que hay otras cuestiones. Yo creo, es obvio que en esta campaña el Frente de Todos va por el lado de los precios, como diciendo, mirá la heladera, mirá la inflación, mirá lo que perdiste. Y el gobierno va por el lado de ciertos valores. No estoy diciendo que tengan razón o no, digo que van por el tema de ciertos valores. Y me parece que evidentemente una elección no se resuelve solamente por temas económicos, es más complejo. Recién cuando te presentaba decía que bueno, te retiraste a la vida privada por un tiempo, estás en consultoría. ¿Cómo te vamos a encontrar de cara al 2019? ¿Tenés ganas de seguir gestionando para el gobierno que venga? Esas cosas no dependen de uno. Yo la verdad que en ese sentido, pero tus ganas están... aquella frase bíblica de a cada día le basta su afán, ¿no? Yo creo que estoy, digamos, muy concentrado desde hace 3 años y medio con todo lo que tiene que ver con mi actividad de consultoría, con mis socios, con Fabio Rodríguez, también dedicando a la vida académica, a estudiar, etcétera. Después lo otro depende de tantas cosas que además son externas a uno, que obviamente uno siempre es amigo de decir, por prudencia nunca diga yo jamás haré tal cosa, todo, pero me parece que eso depende de circunstancias que se definirán a futuro. Gustavo, gracias por darnos esta entrevista radiofónica, siempre muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Gustavo Marangoni en El Arranque. Soñé un verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada, me derretí.